Es un desafío. El Evangelio, agente transformador del carácter del hombre. Y antes de iniciar este tema, quiero agradecer a Dios porque me ha permitido pastorear a 3 hijos. 3 hijos que han crecido en esta iglesia, 3 hijos que han tenido sus desafíos, sus desaciertos, sus errores. Yo creo que esa labor no hubiera sido posible hasta el sol de hoy si no hubiera sido por la esposa que Dios me dio. Yo creo que ella desde joven supo priorizar cuál era su responsabilidad. Y después de más de 30 años de casado, creo que si le preguntara a ella si alguna vez dudó entre elegir el cuidado de sus hijos y otra elección, no tengo la menor duda que diría mis hijos. Y digo esto porque, conociéndome como me conozco, creo que sin su ayuda hubiera sido difícil poder pastorearlos a ellos y ver cómo, a pesar de las cosas que han pasado en sus vidas, ellos han permanecido sirviendo al Señor. Y estoy tranquilo en ese sentido, no porque tenga el orgullo en ese sentido, sino de aceptar la gracia de Dios que fue misericordioso conmigo. Porque sé de líderes, incluso pastores, que están pasando por crisis familiar, y muchas veces me ha tocado sentarme con ellos y escucharlos y tratar de entender sus heridas, ponerme en sus zapatos y decirme, ¿qué tal si hubiera sido yo? Una de mis hijas en su adolescencia tuvo una crisis, y lo que recuerdo es que cuando ella cumplió los 15 años no hicimos ninguna celebración, no hicimos nada de eso. Sencillamente me la llevé a pasear, la llevé conmigo a comer, me senté con ella, sabiendo de la crisis que estaba ocurriendo en ella, y le dije esto: observa todo lo que hay a tu alrededor, observa las personas alrededor. Y le dije, hija, algún día, si tú llegas a superar esta crisis, tú vas a lograr muchas cosas, más de lo que ahorita estás mirando. Y cuando te invité a salir conmigo y pudimos caminar y comer juntos y brindarte la atención que te brindé, es porque yo deseo que el hombre que llegue a tu vida sea mejor hombre que yo, sea mejor padre que yo, y te llegue a brindar cosas que yo no te he brindado. Y por eso la saqué ese día cuando cumplió sus 15 años, y creo que ella no necesitó en ese momento otra cosa, no necesitó algo para celebrar, solamente eso con ella, ese día de su vida, caminando con ella, comiendo con ella, mostrándole que la vida puede brindarle muchas cosas más de lo que ella en ese momento soñaba o podía alcanzar con ese joven. Eso la ayudó, refrescó su mirada en el Señor, y con los años ha agradecido que eso haya sucedido. Hermanos, los padres tenemos fuertes retos, lo sabemos, más porque somos cristianos y no ignoramos.
cuán fuertes son las tentaciones que hoy están enfrentando nuestros hijos. No podemos enterrar nuestra cabeza como el avestruz e ignorar lo que está ocurriendo. Eso sería un suicidio en nuestra familia, para el futuro de nuestros hijos. El tema de la mañana de hoy tiene ahora que ver con los muchachos. Una de las cosas que estábamos hablando en la mañana de hoy eran los modelos, el carácter imitable, lo que ellos deben tener. Afortunadamente, la Biblia nos presenta modelos históricos se llaman. Lo llaman los modelos históricos bíblicos. Y encontramos muchos modelos en la Biblia. Referencias como Daniel enfrentó su cultura, como Daniel supo decir no cuando otros decían sí. Como Daniel supo dónde estaban sus valores cuando sus padres estaban ausentes. Como Daniel pudo lidiar con las tentaciones cuando otros sucumbieron a las tentaciones. Y todo lo que encontramos detrás de la vida de Daniel y de otros jóvenes en la Biblia tiene que ver porque ellos tuvieron modelos a seguir, modelos que los marcaron, aunque esos modelos quizás ya no estaban ahí. Que si preguntamos hoy, como pregunté en la mañana de hoy, si tú fueras, si como padre tuvieras que darle a tu hijo, o como adultos tuviéramos que darle a los jóvenes de nuestra iglesia algo que fuera obvio que les pudiéramos dar, ya lo miramos en la mañana de hoy, ¿verdad? ¿Qué les podemos dar a ellos? Un modelo, un carácter imitable. Ahora pregunto a los jóvenes, joven, ¿cuál es el deseo de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios realmente desea de ti o quiere para ti? Que te blinde en la vida contra las pruebas, las tentaciones, contra la cultura, contra todo lo que pueda venir contra tu fe. Creo que hay una palabra esta mañana que nos puede identificar y puede ayudar a los jóvenes. ¿Sabes lo que necesitas? Prudencia. Prudencia. Para eso te invito a buscar Tito, o los invito a buscar Tito, capítulo 2. Y aquí miramos el mensaje para los jóvenes. Pablo escribe a Tito, ¿y qué le dice? En el verso 6. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Los jóvenes necesitan en la vida cultivar la prudencia. Y eso es nuestra responsabilidad como padres y como adultos de una iglesia. Pero es de ellos la responsabilidad de cultivar esto en sus vidas. Nosotros podemos decir, lo pueden mirar a nosotros, pero es de ellos cultivar su propia responsabilidad y aprender a ser prudentes. Ahora Pablo le dice en el verso 7, preséntate tú mismo a Tito como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza muestra integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Pablo le dice a Tito, sé prudente y dile a los jóvenes que sean prudentes. Ahora, la prudencia es esto: sobrio de mente,
Esa es la palabra griega que se usa, sofroneo. Un joven sobrio de mente, no de mente, sino sobrio de mente. Que ejerza autocontrol, que sea moderado. Eso es lo que significa un joven prudente. Que esté o ejerza un sano juicio de las cosas. Que valore moderadamente su propia vida y piense en sí mismo con cordura. Lo que voy a hacer agrada a Dios. Lo que voy a hacer está de acuerdo a mis convicciones que me ha enseñado la palabra de Dios. Lo que yo voy a hacer honra o deshonra a mis padres. Lo que yo estoy a punto de hacer traerá tristeza, dolor al corazón de Dios, al corazón de mi familia. Un joven necesita ser prudente, pensar en lo que eso puede ocasionar a él y a otros. Las secuelas de los desaciertos, de los errores que cometen los jóvenes, algunas veces los van a marcar para toda la vida. Por eso tienen que aprender a ser prudentes. Repito, la secuela que puedes cometer, las secuelas de un acto que puedes hacer, te pueden seguir toda la vida. Luego vas a tener que sentarte a mirar hacia atrás, pero ya es tarde. Y esas secuelas alcanzan a otros, alcanzarán a tus padres, alcanzará a tu iglesia, alcanzará a tus líderes. Habrá un efecto colateral de mucho dolor que será difícil quitar en el tiempo. Cuando un joven cristiano comete un tipo de desacierto grave, sabemos que su vulnerabilidad al pecado es tanto como la nuestra. Pero el problema es que su futuro puede estar marcado por ese pecado. Y por eso, mis hermanos, y sobre todo jóvenes, tienen que aprender a ser sobrio de mente, ejercer autocontrol, ser moderado, estar sano en tu juicio, valorar moderadamente lo que estás pensando hacer, porque las consecuencias te van a alcanzar a ti mismo y a otros. Por eso aquí necesitamos mirar este pasaje. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es: preséntate a ti en todo como ejemplo de buenas obras, es decir, sé un ejemplo a seguir. Joven, tienes que ser un ejemplo a seguir, un joven que modele con su vida para otros jóvenes. ¿Y qué significa esto? Que tienes que renunciar a cosas las cuales ahorita tú no vas a renunciar, y que tienes que disciplinarte en cosas las cuales ahorita quizás tú necesitas disciplina de esas cosas. La vida nos va a pasar factura siempre, y si no aprovechamos bien el tiempo, cuando miramos el tiempo atrás vamos a decir: yo pude haber hecho esto pero no lo hice, tuve la oportunidad de hacer esto y no lo tomé en cuenta, mis padres me dijeron que esta era una oportunidad de oro pero no lo miré así. Por eso, si quieres ser prudente, tienes que esta mañana asumir el reto que tienes que renunciar a cosas. Que otros jóvenes lo hagan, ese es su problema. Tienes que disciplinarte en cosas donde otros no se están disciplinando. Que otros no lo hagan, ese es su problema. Y dice en todo. Es decir, tienes que ser ejemplo en todo, no en unas cuantas cosas. Dice verso 7, preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cuánto debo mostrar ejemplo?
¿O en qué debo mostrar ejemplo? En todo. La manera en que hablas, la manera en que dices las cosas, la intención con las cuales dices las cosas, la manera en que te conduce, en todo. Muestra integridad en lo que aprendes. Número 2, es lo que dice Pablo a Tito, enseñando, pero también muestra integridad. Y la palabra integridad es algo que no se puede dividir, ¿sí? Es algo entero, no tiene divisiones, no tiene fisuras. Es decir, debe haber un binomio entre lo que tú haces, lo que dices como joven y lo que haces como joven. No puede haber una disparidad entre decir algo y actuar de otra manera. Eso no es integridad. Por eso a veces en las redes sociales se ve eso. Hay un hambre hoy en los jóvenes en cuanto a la teología, y uno ve jóvenes publicando muchas cosas acerca de autores sobre teología, pensamientos de teología, etcétera, pero increíblemente también uno puede ver que publican algo que está fuera, que no verifica nada. Entonces, ¿cómo llamamos eso? ¿Lo llamamos integridad? No, porque entre lo que crees que opinas algo, la manera en que actúas es otra cosa, y eso no refleja entonces el carácter del Señor. También le dice muestra seriedad. Me hacía la pregunta, ¿por qué deben pensar los jóvenes que por ser jóvenes tienen licencia para ser irresponsables? Parece que la cultura nos vende la idea de que porque somos jóvenes puedo hacer algunas cosas. No. El hecho de que seas joven no te da el derecho, no te da la licencia para comportarte irresponsablemente. Todo lo contrario, tienes el desafío de comportarte responsablemente. ¿Sabes por qué? Porque a la medida que cultivas la responsabilidad, ese será el reflejo en tu matrimonio, ese será el reflejo a futuro. Un joven irresponsable no se va a curar en el matrimonio, se seguiría siendo irresponsable. Una joven malcriada no se va a curar cuando llegue el matrimonio. Ella va a actuar con la misma malcriadez. Si eso no se corrige, si no corriges eso, vas a responder con la misma malcriadez que respondes a tus padres, te vas a responder a tu esposo, y eso puede destruir tu matrimonio. Tienes que aprender como joven, sea varón o hembra, ¿a qué? A ser serio. ¿Y por qué podemos pensar que diversión y esparcimiento es sinónimo de bochinche? ¿Has pensado eso, joven? O sea, soy joven y eso me da el derecho del bochinche. No, eso no te da el derecho del bochinche. Lo que te da el derecho es que te diviertas y te esparzas sanamente, pero no el derecho de los hijos. Si conoces a Cristo, eso no te da el derecho de los hijos. Dejémosle eso a los que no conocen a Cristo. A ellos hay que evangelizarlos, a ellos hay que discipularlos. Pero te imaginas un joven cristiano falto de seriedad, todo el tiempo en un bochinche, y aquí tenemos un joven buscando a Dios y todavía no conoce al Señor, y este es el modelo de referencia. ¿Qué te parece? Pablo dice a Tito, mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable. Es decir,
Los jóvenes tienen que mostrar eficacia en lo que van aprendiendo de la vida cristiana. Es decir, tienes que ir digiriendo que esto es la voluntad de Dios para tu vida, que seas prudente en la vida. Nosotros podemos mirar jóvenes, muy jóvenes, que han asumido responsabilidades y las están llevando bien, porque están aprendiendo o han aprendido a ser prudentes. Podemos mirar incluso adultos que todavía están lidiando en sus vidas, su matrimonio y su familia con la imprudencia. ¿Por qué? Porque desde jóvenes fueron así. Podemos mirar jóvenes que con imprudencia llegan otra vez posteriormente a asumir responsabilidades y no van a cambiar, y así van a seguir. La prudencia es vital en la vida. La prudencia hace que el joven gane respeto, es lo que Pablo dice a Tito, de modo que el adversario se avergüenza. La prudencia en el joven gana respeto, gana admiración. Taparás la boca con tu ejemplo, aunque digan algo de ti. Taparás la boca con tu ejemplo. Pablo dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Que no haya fisuras. A mí me llama la atención lo que Salomón le pide al Señor cuando asume el reinado. Una noche, según Primera de Reyes capítulo 3, Dios se le muestra a Salomón en una visión y le dice: pídeme todo lo que quieras que te lo voy a dar. Wow, esa es una oportunidad de oro, diría uno, ¿verdad? Y Salomón le dijo al Señor: Señor, este pueblo es muy grande para yo gobernarlo. No podré hacerlo solo. Necesito que me des prudencia, que me des sabiduría, porque estoy en una edad, y lo dice así, y no sé si alguien puede proyectar el versículo 7 de Primera de Reyes capítulo 3. Dice así: estoy en una edad que no sé cómo entrar ni cómo salir. Es decir, tú no sabes ni dónde estás parado. Y para eso necesito, Dios, que tú me ayudes. Y la Biblia dice que el Señor le concedió eso. Le dio sabiduría y le dio prudencia. Y llegó a ser en su tiempo, por supuesto, estamos hablando de ese tiempo cuando fue joven, sabio, después fue otra cosa. Y eso también se puede hablar en otro tema. Cómo se deforma el carácter en el tiempo, cómo siendo así, de una manera que impresionante, de una forma impresionante, agradaba al Señor, entonces deriva en algo todo lo contrario. Ese es otro tema. Pero estamos hablando de ese tiempo cuando Salomón era joven y buscaba al Señor y confiaba en Él, y dice la Biblia que el Señor le concedió eso y muchas otras cosas. Llama la atención que al final de ese capítulo 3, versículo 28, hay una historia allí que se recoge. Dos mujeres tienen un conflicto con un niño, eran mujeres de la calle, vienen, presentan al niño, y la historia nos muestra que él fue sabio en lo que hizo. Y dice ese versículo 28, algo que me llama la atención es que temieron al rey, porque se dieron cuenta de la sabiduría que había en él. Jóvenes, la gente que puede mirar en ti prudencia, que puede mirar en ti seriedad, que puede mirar en ti responsabilidad, serán personas que te van a respetar, que te van a valorar, que van a seguir tu ejemplo y tu consejo. Y eso es lo que Dios quiere para la vida de un joven. Muchas veces nosotros, al mirar nuestras vidas como jóvenes atrás, me refiero a los adultos, sabemos que hemos cometido muchos desaciertos.
Pero eso no es lo que queremos para nuestros hijos. Ningún hijo tiene el derecho de decirle a su padre, pero tú hiciste eso, aunque sea verdad. Tú no hiciste esto, aunque eso sea verdad. Porque la referencia ahora del joven cristiano, el modelo es Dios como Padre. Sabemos que los modelos, como dije en la mañana, tenemos que imitarlos, ¿verdad? Pero ningún joven se puede excusar ante Dios para decir, bueno, lo que pasa es que como mis padres no me brindaron este modelo, entonces yo asumí esto y por eso hice lo que hice. Si hubiera tenido un padre, si hubiera tenido una madre, nadie se va a justificar ante Dios el día del juicio. Nadie. Yo crecí sin padre, de adolescente. Todos mis amigos drogadictos prácticamente. Si miro hacia atrás como joven, todos están muertos. Eso me dio a mí el derecho de que como no tuve un padre, entonces yo podía decir, bueno, el mundo de la droga es mi hogar. No. Eso te da a ti el derecho como joven, bueno, como mis amigos hacen esto, yo también voy a seguir esto porque son mis amigos. No. No, es que ella es parte de la estadística, ¿y cuál es el problema con la estadística? Yo también. No. Porque si eres cristiano, Dios te demanda que actúes como uno de sus hijos o de sus hijas. Ni más ni menos. Es lo que Pablo le está diciendo a Tito: preséntate tú en todo como ejemplo. Como ejemplo. Y si tenemos líderes en las iglesias juveniles que no están entendiendo esto, necesitan procesar su cosmovisión en las iglesias. Tenemos que ayudarlos a ellos a ser prudentes. Es lo que Dios quiere para nuestros jóvenes. Es lo que Dios quiere para ti como joven. Que aprenda a ser prudente. No va a excusarse el que ya estés en una edad para hacer cosas y ser responsable y pretender actuar como un niño. No hay excusa para eso. Dios no lo tolera en un sentido. Dios nos perdona, es verdad, pero no lo tolera en un sentido, porque para eso fue escrita esta carta. Preséntate tú en todo como ejemplo, enseñando con integridad, muestra seriedad, muestra firmeza, sé responsable, no dejes que te avergüence. Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, al final del versículo 15, esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y Tito era muy joven y lo hizo. Yo no sé, joven, qué es lo que estás mirando en las redes sociales. Tú lo sabes. Pero mi pregunta es, ¿eso que estás mirando te edifica? Esas horas que pasas allí, que inviertes allí, están cultivando tu carácter, te están enseñando a ser responsable, te están enseñando a valorar la vida, a valorar el matrimonio, a valorar la conducta, o te están haciendo mandillo o mandillo. No tolera Dios ver a un joven de más de 20 años jugando Nintendo por allí. Eso no tiene excusa delante de Dios. Ya superaste una etapa. Asume la vida como hombre, asume la vida como mujer, joven responsable. Algún día, si lo haces así, Dios te va a premiar, Dios te va a honrar y Dios te va a usar. Me llama la atención lo que Pablo le escribe a Timoteo, hablando también a los jóvenes. Versículo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles
No, pero es que yo soy joven y como joven tengo pasión. Bueno, depende del tipo de pasión. Pero este tipo de pasión juvenil es un tipo de pasión que deshonra a Dios, que deshonra a tus padres, que no te da valor, que te va a ayudar, todo lo contrario, no te va a ayudar, sino te va a hacer más irresponsable ante la vida. Y Dios quiere que tú huyas de esas cosas. Amén. ¿Sabe? Dice Pablo aquí, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno, responsabilidad personal, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, si ves que eso no vale la pena, si ves que eso deshonra a Dios, deshonra a tus padres, deshonra al ministerio, deshonra a tu futuro, ¿qué vas a hacer? Deséchalo. Apártate de eso. Si alguno se limpia de estas cosas, Dios lo va a honrar. ¿Sí? Será un joven instrumento para la gloria de Dios. Dice, será instrumento para honra. Será un instrumento santificado. Aprende a caminar con Dios. Será un instrumento juvenil, ¿qué más? Útil al Señor. Será un instrumento juvenil dispuesto para toda buena obra. Y eso lo hace la prudencia. Y la prudencia es el resultado de la obra eficaz del Evangelio en la vida de un joven creyente. Es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere para ti como joven. Sí, aprovecha tu juventud al máximo. Es cierto. Pero sobre todas esas cosas, sabes que Dios está mirando. ¿Sí? Es lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Joven, disfruta a plenitud la juventud. Pero cuídate que eso que disfrutas a plenitud no deshonre a Dios, no deshonre a tus padres, no deshonre a la iglesia, no deshonre a tus líderes, no deshonre el Evangelio de Cristo. Es increíble que incluso nosotros los adultos no logramos muchas veces ver el efecto colateral que puede significar que nosotros claudiquemos en nuestra fe. Es increíble ver líderes incluso que no lo entienden. Hermano, cuando un joven claudica en su fe y Dios lo está usando, cuando una joven claudica en su fe y Dios la está usando, el daño no solamente es que ha perdido su testimonio o que ha deshonrado a sus padres. El daño más extraordinario es que el Evangelio pierde credibilidad y deshonra a Cristo. Por eso, si quieres ayudarte, joven, cuando estás luchando con la tentación, eso es lo mejor que puedes hacer. Sentarte a ver que esto a lo largo va a traer tristeza al corazón del Señor y el Evangelio será deshonrado. Que Dios nos va a restaurar, ciertamente. Que Dios nos va a dar oportunidad otra vez de servir, eso no está en duda. Pero imagínate una pizarra escrita, llena, completa. Cuando claudicas en tu fe como joven, es así como eso, se acaba de borrar todo. Y va a costar volverlo a llenar. Va a costar volverlo a llenar. Empezamos como de nuevo. Y está bien que si eso te ha pasado, asuma otra vez empezar una vida con Cristo. Pero procura que la pizarra no se vuelva a borrar. Amén. Y levántate para servir
al Señor. Esta generación joven creyente, esta generación te necesita. Tú eres el puente que Dios va a usar para que otros jóvenes se levanten y vengan al Señor. Conozco un pastor que hoy está sirviendo al Señor y él fue alcanzado por una adolescente. Pero testificaba ese pastor que cuando él quiso despreciar el testimonio que esa adolescente le estaba presentando de Cristo, cuando quiso burlarse, se encontró con una muralla de fe, de seriedad, de autoridad, que lo impactó e hizo que viniera al Señor. ¿Cómo esta niña con esa profundidad le habló de Cristo? Es lo que Dios quiere en la vida tuya como joven, que hables con profundidad del Señor, porque esa profundidad está impactando tu vida. Que mientras otros están hablando tonterías, tú tengas un inventario de tu fe poderosa que edifique la vida de otros. Es lo que Dios quiere de ti como joven. Mientras otros están pensando en cosas que están ocurriendo en el ambiente, y mira que me invitaron para tal parte y vamos a ver tal cosa, tú estás sumergida o sumergido de Dios, de su presencia. Y eso, aunque digamos, bueno, pero esto es para la gente más fuerte, no es para la gente más fuerte. Nadie es fuerte en el Señor. Somos fuertes en la medida que conocemos a Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Lo dijo Pablo y lo dejó allí como consejo para la vida de los jóvenes en la iglesia. Tú sí puedes. Que otros claudiquen, pero tú sí puedes. Amén. Entonces vamos a orar y dar gracias por la vida de los jóvenes. Yo quiero hacer un llamado antes de orar. Hay alguien entre nosotros esta mañana que necesita reconciliarse con el Señor. Hoy es una oportunidad. Te invito a que te pongas de pie para orar por ti. Hay alguien en este lugar que desea entregar su vida a Cristo. También es esa oportunidad en la mañana de hoy. ¿Estás aquí y quieres entregar tu vida al Señor? Te invito a que te pongas de pie. Cantamos al Señor.